segmentado o más delgado, para indicar, voy a hacer más delgado y además lo voy a hacer segmentado, para indicar que estoy en medio de ese rectángulo, de este rectángulo de acá. Entonces, el baricentro de este que puedo asimilarlo a un rectángulo porque es un diferencial, ¿no es cierto? El baricentro de este rectángulo, ¿sí? Puedo decir que está en el medio, ¿sí? Y este es un diferencial de R, y este arco de acá, ¿sí? Es la base y la altura es el diferencial de R. Pero ese arco, que lo voy a llamar un diferencial de L, ¿sí? Un diferencial de L es ese arco, ¿sí? Que es el que está en el baricentro, ¿sí? El diferencial de L. Por lo tanto, el diferencial de superficie va a ser igual al diferencial de arco, el diferencial de L, ¿no es cierto?, por el diferencial de radio, ¿sí? Pero ese diferencial de arco, si esto de acá, vamos a poner otro valorcito acá, que va a ser el diferencial de alfa, ¿sí? Vamos a copiar este alfa acá y lo vamos a meter aquí, y este va a ser un diferencial de un diferencial de alfa. ¿Cuál es el diferencial de alfa? El diferencial de alfa, ¿sí?, es este ángulo de aquí. O sea, es el ángulo. Ahora sí voy a utilizar esta otra herramienta. Es este que estoy pintando acá es el diferencial de alfa, que está a una distancia también genérica. Es decir, si ahora yo trazo la mitad de este elemento diferencial, ¿sí?, desde este punto de aquí hasta este punto de acá, y lo voy a hacer segmentado para no confundirlo con los otros. Entonces, el alfa genérico, el alfa genérico va a ser, desde este punto acá, este va a ser el ángulo alfa genérico, ¿sí? Ese es el ángulo alfa genérico, ¿sí? Entonces, ahora tengo que el diferencial de F es igual al diferencial de L por diferencial de radio. Pero el diferencial de L, y aquí viene lo que quería explicarle, es que el ángulo, un arco es igual al ángulo por radio, obviamente el radiano, ¿no es cierto? Entonces el diferencial de L tendrá que ser igual a, el diferencial de L tendrá que ser igual a R, genérico. ¿Cuál será el R genérico? A ver, lo voy a poner acá también. Voy a copiar esto un momentito. El R genérico, llamémosle R', ¿sí? No salió R'. Ese R genérico, ¿no es cierto?, que es hasta el elemento diferencial de R,
es este segmento acá que se los voy a indicar con una flechita. Este es el R genérico. Bueno, hay tantos elementos. Lo voy a hacer más grande para que lo vean mejor. Bueno, perdí algunas cosas, pero lo que quiero indicarles es que este R, ¿no es cierto? Este R genérico de aquí. ¿Sí? Entonces decíamos que este ángulo, este es el ángulo alfa, ¿sí? Y este es el ángulo, el diferencial de alfa, y este es el ángulo alfa genérico. ¿Sí? Por lo tanto, ahora ya tengo todos los elementos. Entonces, el diferencial de L, ¿no es cierto? Que como ángulo, arco igual ángulo por radio, este diferencial de L será el arco ángulo, el ángulo es el diferencial sería R', ¿sí? Por, por diferencial de L. Y ese sería el diferencial de F. ¿Sí? Y ahora, si yo quiero tomar momento estático momento estático respecto al eje X, ¿sí? El concepto, ¿cuál era? Que el momento estático de la superficie total, voy a llevar esto para no estar bajando, puede ser acá. El momento estático de la superficie total, ¿sí? El momento estático de la superficie total va a ser igual, ¿no es cierto? Momento estático de la superficie total, lo voy a poner así, de F en mayúscula, va a ser igual, ¿sí? A la suma de los momentos estáticos de las superficies parciales de F sub I. ¿Y cuáles son las superficies parciales? Los diferenciales de F, ¿sí? Ahora, al tomar un momento estático, yo voy a decir que el baricentro de la superficie total, va a estar en un punto por acá, ¿sí? Que va a estar a una altura, que la voy a llamar Y sub G, a una altura que vamos a llamar Y sub G. Esto vamos a decir que es Y sub G. Y el momento estático de la superficie parcial genérica está a una distancia genérica Y. Por lo tanto, el momento estático de la superficie total, vamos a volver a esto, ¿ok? El momento estático de la superficie total, ¿sí? Momento estático de la superficie total va a ser igual, ¿sí? A la integral, ¿sí? De los momentos estáticos de las superficies parciales. Las superficies parciales, ¿sí? Vamos a buscar la integral. Por acá tenemos una integral, va a ser una integral doble, ¿sí? Una integral doble. Ahí estamos. Va a ser igual a una integral doble. Wow. De nuevo, no pude sacar la integral, me llevé todo. Es solamente esto.
Ahora sí. Voy a llevar la integral hacia acá. No es tan fácil dibujar como se cree. Ahí volvemos a nuestro dibujo. Entonces será la integral doble, ¿sí? ¿De qué cosa? De diferencial de f, de diferencial de f, de y genérico por diferencial de f. ¿Sí? Por diferencial de f. Y bueno, y ahora sí, pero además, el y es genérico en coordenadas polares, el y en coordenadas polares será el y genérico va a ser igual a el radio genérico, que es el R', ¿sí? Por el seno de alfa, ¿sí? El seno de alfa. ¿Dónde tenemos alfa? ¿Dónde tenemos alfa? Aquí tenemos alfa. Por el seno de alfa. Vamos a ver si agarré alfa. Por el seno de alfa. ¿De acuerdo? Por el seno de alfa. Wow. Por el seno de alfa, ¿ok? Y bueno, y a partir de ahí ya tenemos la integral doble entre 0, tengo que integrar una integral entre hacer la división, como recién el estudiante, ¿no es cierto? Y despejar y sub g, ¿sí? ¿Y sub g de dónde? Porque el momento estático de la superficie total va a ser la superficie total por y sub g, y eso da 4/3 de r sobre r. ¿Estamos? ¿Entendieron cómo es la cosa? Sí, ingeniero. Okay. Bueno. Les voy a hacer un par de ejemplos. Vamos a borrar esto. Quiero hacerles algo con respecto al triángulo, ¿sí? Porque el triángulo vamos a usar mucho, ¿sí? Voy a escribir acá. Voy a dibujar un triángulo cualquiera, no necesariamente rectángulo, ¿sí? Un triángulo cualquiera, como este. Ok. Este es un triángulo cualquiera. Lo que sí hemos demostrado, ¿no es cierto?, que en un triángulo el baricentro está medido a 1/3, desmedido desde la base a 1/3 de la altura correspondiente a esta base. Porque esta base, su altura correspondiente es la distancia desde esa base hasta el vértice opuesto. Entonces, y por otra parte, ¿sí? También se demuestra que si yo tengo este triángulo, ¿sí? Y divido, a ver, les voy a hacer otro dibujo antes para que podamos explicar algo más
supongamos que tengo este otro triángulo. Antes les voy a explicar otra cosa. Tengo este triángulo. Y supongamos que tomamos un elemento diferencial de superficie como este. Voy a dibujar un elemento diferencial de superficie que sea un rectángulo, ¿sí? Y este lo voy a hacer, este elemento diferencial de superficie lo voy a hacer paralelo a esta base, ¿sí? En un punto cualquiera. Por lo tanto, ¿dónde está el centro de gravedad de este elemento diferencial de superficie? Que si bien es un trapecio, porque aquí los lados son inclinados, pero como lo puedo hacer tan pequeño como yo quiero en forma infinitesimal, yo puedo decir que este es un rectángulo y su baricentro, ¿no es cierto? ¿Está dónde? Está en el punto medio del rectángulo, como hemos visto. Y si sucesivamente hacemos muchos rectángulos, ¿sí? Muchos rectángulos infinitesimales, ¿sí? Y los baricentros de esos elementos infinitesimales siempre van a estar en el punto medio de esos rectángulos. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Que pensemos que tenemos como una línea pesada, ¿no es cierto? Que todos los baricentros se concentran en esta línea, ¿sí? Como si fuera una línea de concentración de baricentro. Eso me dice que el baricentro de este triángulo estaría a una distancia, ¿sí? Siempre sobre esta recta. Y esta recta está después de haber hecho, ¿sí? De haber colocado acá, voy a traer una formulita. Quiere decir que si esto yo lo divido, esto es la base dividido 2, ¿sí? Esta base dividido dos veces. O sea que esta es una base sobre 2 y esta es otra base sobre 2. Por eso podemos decir que el baricentro de este triángulo está, ¿dónde está? Está sobre esta que se llama una mediana. La mediana geométricamente es la recta que une el vértice con con la mitad del lado opuesto, por eso se llama mediana. Por lo tanto, utilizando ese concepto, ¿no es cierto? Si a esta recta, que es esta base, voy a tomar que esta recta, la recta de este triángulo, esta base, y de esta base yo voy a tomar la mitad de esta base, voy a indicar que voy a tomar esta mitad, ¿sí? De esta base voy a medir la mitad, esto lo voy a hacer segmentado, ¿sí? Voy a tomar la mitad de esta base, tomo la mitad y tomo la mitad de esta base, o sea que esta base de aquí la parto en dos. Esta la parto en dos. Entonces, la mediana de esta recta, perdón, la mediana de esta, considerando esta base, ¿sí? Si yo tomo ahora la mediana, será una recta que une
esta base, la mitad de esta base con el vértice opuesto, ¿sí? Y esta es una mediana, ¿okay? Si ahora yo tomo este otro lado como base, ¿sí? Lo voy a pintar de distinto color. Vamos a poner un negro, ¿sí? ¿Cuál será? Y ahora nuevamente tomo la mitad de esta base y tomo esta otra mitad de esta base, ¿sí? Por lo tanto, la mediana ahora, la mediana va a ser desde la mitad de esta base hasta el vértice opuesto. Y sobre esta recta está el centro de gravedad, ¿sí? Y por lo tanto, en la intersección de estas mitades, de estas medianas, en la intersección de esta mediana se encuentra el baricentro del triángulo. Esta es otra forma de encontrar el baricentro del triángulo, ¿sí? Así forma gráficamente. Pero además también debe coincidir que si tú tomara esta otra base, ¿sí? Y trazara la mediana, ¿no es cierto? Esa mediana, es decir, nuevamente tomo la mitad de esta otra base, mitad y mitad de esta base, y trazo la correspondiente mediana. Divido esto en dos partes iguales. Debería coincidir que al trazar la mediana sí pasa por el baricentro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de una forma, sabemos que está a un tercio, como han demostrado ustedes, ¿sí? En el triángulo, ¿sí? Y que el baricentro está a un tercio, y sub g es igual a un tercio de la altura, pero ¿a qué punto de la altura? En la intersección de las medianas. También demostraron lo que era el baricentro del trapecio. Les voy a demostrar otra forma para ya empezar a ver cómo se determinan los centros de gravedad o baricentros de superficies compuestas, para que lleguemos a la misma conclusión que han llegado ustedes por la presentación que hizo del trapecio. Voy a dibujar un trapecio. Vamos a ver si acá tenemos un trapecio que podamos dibujar. Acá hay aparentemente, ok, aquí hay un trapecio, pero no lo vamos a, no quiero que sea regular este trapecio. No quiero que sea un trapecio regular. No tengo trapecio regular, creo acá. Trapecio irregular no tengo. Lo voy a dibujar por partes, ¿sí? Entonces, a ver, voy a traer mi tabla de dibujo donde se ha quedado. Parece que la borré la tabla. Ah, acá está. Ok. Vamos a traernos nuestra tabla por acá. Entonces vamos a dibujar, no tengo una recta acá. Vamos a dibujar un trapecio. ¿Okay? Entonces lo vamos a dibujar con rectas parciales. Lo que no quiero es que sea un trapecio regular. Quiero que sea un trapecio irregular para que la demostración
sea más genérica. Entonces, supongamos que tenemos este trapecio que tiene esta forma. Ok, bastante irregular. Y a esta le vamos a llamar la base menor, y a esta de acá abajo la vamos a llamar la base mayor. Y la altura va a ser, la voy a acotar acá afuera, la altura va a ser esta de acá, la vamos a acotar, que esta es de aquí, es su altura, h. Esta es la altura h del trapecio. Entonces, para empezar, ¿sí? La superficie total, F, la superficie total por ser un trapecio, es igual a la base mayor más la base menor, ¿sí? Todo dividido 2. Entonces, la base mayor más la base menor, todo dividido 2. ¿Sí? Esa es la superficie total. Ahora, a esta superficie total la vamos a dividir en dos triángulos, ¿sí? Por cualquiera de los Ingeniero, vértices. ¿Sí, ingeniero, señor? les faltó multiplicar por altura. Ok, gracias. Multiplicado por la altura. O más bien lo vamos a hacer multiplicado por la altura dividido 2. Gracias. Decía, vamos a dividir a este triángulo en dos, en cualquiera de los vértices. Lo voy a hacer en este vértice. Lo voy a hacer. Entonces voy a dividir aquí a este triángulo en dos triángulos, ¿sí? Estos son, las voy a hacer más fuertes las líneas para que podamos ver mejor que este es el trapecio, para no confundir con las líneas de división. Entonces aquí tengo dos triángulos, ¿sí? Tengo dos triángulos. Este triángulo lo voy a llamar el triángulo, voy a traerme algo de por acá. Este triángulo lo voy a llamar el triángulo 1, ¿sí? A este voy a llamar el triángulo 1. O sea, esta es la superficie 1, ¿sí? A esta voy a llamar superficie 1. Y a esta otra voy a llamar la superficie 2. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Para que entendamos cuál es el proceso, ¿sí? El proceso, cuando tengo una figura geométrica que se puede descomponer en figuras geométricas parciales, de las cuales ya conocemos su baricentro, lo que vamos a hacer es tomar momentos estáticos de la superficie total como suma también de los momentos estáticos de las superficies parciales. Entonces, el momento estático, voy a poner un eje, X. Voy a poner el eje X acá, ¿sí? Ahí voy a poner el eje X
Este va a ser nuestro eje X. Aquí, sí. Ahí le voy a poner el eje X. Para que tomemos momento estático con respecto al eje X. Entonces, ¿cuál es el concepto? De nuevo, el momento estático de la superficie total es igual a la suma de momentos estáticos de las superficies parciales. Entonces, vamos a decir, el momento estático de la superficie total, ¿sí? De la superficie total, momento estático de la superficie total, ¿sí? Va a ser igual. Como las superficies parciales ahora son los dos triángulos, va a ser igual al momento estático de la superficie F1, ¿no es cierto? Más el momento estático de la superficie F2. Y ahí estamos nuevamente haciendo el concepto, ¿no es cierto? Vuelvo a repetir esto, así vamos a hacer siempre que calculemos momentos estáticos de superficies de las cuales ya conocemos las superficies parciales. El momento estático de la superficie total es igual al momento estático de las superficies parciales. En este caso hemos dividido este trapecio en dos. Por lo tanto, ahora decimos, ¿cuál será el momento estático? ¿Cuál será el momento estático de la superficie 1? Por definición, será igual a la superficie 1, ¿sí? Por la distancia 1, ¿sí? Por la distancia 1, por definición de momento estático. Y esta distancia 1, ¿cuál será? Será igual a la distancia desde el baricentro de la superficie 1. ¿Y dónde está el baricentro de la superficie 1? Yo sé que el baricentro de la superficie 1 tiene un baricentro, esta superficie 1, ¿sí? A esto le vamos a llamar permítanme copiar esto. Este va a ser el baricentro G1, ¿sí? ¿Dónde está el baricentro G1? Voy a hacer letra más pequeña. ¿Dónde está el baricentro G1? El baricentro G1 sabemos que está, porque ya hemos definido, voy a poner acá el baricentro G1. Ese baricentro G1 está, fíjense que la altura de este trapecio, también será, si yo tomo la base menor, también será la altura de este triángulo, ¿sí? Esto también obviamente vuelve a ser H. Entonces, ¿dónde está el baricentro de este triángulo 1? Está a una distancia desde su baricentro hasta el eje donde estoy tomando momento estático. Le voy a cambiar de color a esto y esta va a ser la distancia 1, ¿sí? La distancia 1 es desde el G1, desde el baricentro, ¿sí? ¿Y cuánto vale esto? Hemos demostrado que esto es igual, este de 1, ¿a qué va a ser igual? Este de 1 va a ser igual a, en este caso sería 2/3 de H, ¿sí? Porque estamos midiéndolo al vértice, ¿sí? Vuelvo a mostrarles, ¿no es cierto? Hemos dicho que el baricentro, y eso G, es igual a 1/3 de H, medido a la base, por lo tanto, medido al vértice va a ser 2/3 de H. Entonces, lo que estamos haciendo acá es como este triángulo 1, su baricentro G1 estará acá y la distancia que estoy midiendo a su vértice, porque por ahí está pasando el eje X respecto al cual estoy tomando un momento estático, será igual a 2/3 de H. De la misma manera, y no sé en X dónde está el baricentro G1, lo que sí sé es que está a una altura que es 2/3 de H. El baricentro
Ahora, y este es el momento estático de la superficie total, perdón, la superficie 1. El momento estático de la superficie 1 es la superficie 1 por su distancia al eje donde estoy tomando momento estático. El momento estático de la superficie 2 será igual a la superficie 2 por la distancia 2 al eje donde estoy tomando momento estático. En este caso estoy tomando nuevamente momento estático con respecto al eje X. Por lo tanto, el baricentro de la superficie 2, en X no sé dónde está, pero obviamente sé que está en la intersección de las medianas, pero lo que yo sí sé que de este triángulo, que la distancia desde este baricentro hasta el eje X, como lo estoy midiendo al eje X, esta distancia, ¿a cuánto será igual? Para este otro rectángulo, para este otro triángulo 2, su altura sigue siendo h. Por lo tanto, este baricentro, ¿sí?, también está a una distancia, como la estoy midiendo ahora a la base, esta distancia de 2 será igual a h dividido 3. ¿Por qué? Porque la estoy midiendo a la base. Esta es la superficie 2. Y por lo tanto ya tengo los momentos estáticos de la superficie 1 y tengo los momentos estáticos de la superficie 2. ¿Sí? Por lo tanto, si ahora hago la ecuación completa, ¿no es cierto? Que digo, el momento estático, no sé si lo puse arriba, no. El momento estático de la superficie total es igual a el momento estático, ¿sí? Acá está arriba, pues, ¿no es cierto? Entonces, reemplazando, llamemos a esta ecuación A y llamemos a esta ecuación, llamemos B, a esta ecuación llamemos B, ¿sí? O más bien, a esta la voy a llamar a esta ecuación la voy a llamar B, y a esta ecuación la voy a llamar C. Y si ahora reemplazando B y C, B y C en la ecuación A, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que el momento estático de la superficie total, además, el momento estático de la superficie total, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual por definición a la superficie total, el valor de la superficie total, ¿por qué cosa? Por Y sub G, que es la distancia desde el baricentro total, que estará en alguna parte. Ahora lo voy a dibujar, voy a suponer que está en alguna parte de este trapecio, ¿sí? De este trapecio, vamos a decir que está por aquí, voy a cambiar de color, que ese es el baricentro de la superficie total, o sea que vamos a copiar esto, vamos a decir que el G sub 2 era este que está acá, y el G total, ¿sí? va a estar el G total, vamos a decir que es este G de aquí. Y por lo tanto, el Y sub G será la distancia que exista desde
desde, desde el baricentro hasta este punto de acá. Esto es lo que estamos justamente, lo que estamos buscando, ¿sí? Lo que estamos buscando. Le voy a cambiar de color para... Y este sería el valor de Y sub G, el valor de Y sub G tendría que ser la distancia que existe. Lo vamos a pintar de rojo. La distancia que existe, esta de acá, ¿sí? Entonces, por definición de momento estático de la superficie total F, es igual a F total por Y sub G. Y Y sub G es la distancia que existe desde su baricentro hasta el eje que estamos tomando momento estático. Es decir, aquí estamos tomando momento estático de las superficies respecto al eje X. Muy bien. Entonces, ahora haciendo el reemplazo total, vamos a tener que el momento estático de la superficie total, que es F por Y sub G, va a ser igual, ¿no es cierto?, a F1, F1 por Y sub 1, F1 por Y sub 1, más F2, lo voy a poner con mayúscula, más F1 por Y sub 1 más F2 por Y sub 2, ¿sí? Y ahora reemplacemos todo. Por otra parte, F1, además, sabemos, ¿sí? Además sabemos que F1 ¿a qué va a ser igual? F1 va a ser igual a F1, fíjense, F1 tiene como base B menor por la altura sobre 2. Entonces va a ser B menor por H dividido 2. Por H dividido 2. Y por otro lado, F2 va a ser igual. F2 tiene como, la superficie 2 tiene como base la base mayor del trapecio, o sea, base grande, base mayor por H dividido 2. ¿Sí? Si ahora reemplazamos, ¿sí? Vamos a tener que Y sub G, ¿a qué va a ser igual? Y sub G va a ser igual a esta ecuación de acá, que la voy a poner arriba, dividido, todo va a estar dividido F, porque voy a trasladar, a este otro miembro. Entonces aquí F1 es base menor por altura dividido 2, ¿sí? Por Y sub 1, y Y sub 1, si nos fijamos acá, Y sub 1, a ver, voy a hacer un cambio aquí, permítanme hacer un cambio. Estas distancias las voy a cambiar para que seamos consistentes con lo que estamos escribiendo abajo. Esta D sub 1 la voy a cambiar por Y sub 1, y esta D sub 2 la voy a cambiar por Y sub 2. Entonces, esta distancia de aquí, que ahora no la puedo agarrar, esta distancia de aquí, de sub 1, tengo tantas cosas escritas aquí que ya no la puede agarrar.
Creo que ahí está. Esta de sub 1 la voy a cambiar por y sub 1, ¿ok? Y esta de sub 2, y esta de sub 2 la voy a cambiar. Esta de sub 2 la voy a cambiar por y sub 2. Y ahora sí estamos bien. ¿Ok? Entonces, decíamos en momento estático F1 por Y sub 1, pero aquí Y sub 1 va a ser igual, Y sub 1 es igual a Y sub 1 es igual a 2 tercios de H. Entonces, por 2 tercios de H. ¿Sí? Y eso más momento estático de la superficie 2, y la superficie 2 es base mayor por H dividido 2, ¿sí? Por Y sub 2. Y Y sub 2 es H dividido 3, ¿sí? Y todo esto tenemos que dividirlo, todo esto tenemos que dividirlo. Todo esto va a ser dividido F, ¿sí? Pero F, reemplacémoslo, F es todo esto. F es la base mayor más la base menor sobre 2, ¿sí? Por la altura, ¿sí? Entonces F lo reemplazaremos por todo esto, ¿sí? Que es la base mayor más base menor sobre 2 por altura. ¿Ok? Muy bien, y finalmente, no vamos a hacer toda la simplificación, ¿no es cierto? Esto les va a dar igual a lo que han demostrado ustedes, ¿no es cierto? Que va a ser, si estamos midiendo a la base mayor, esa base, a la base a la cual medimos va sola, ¿sí? Más dos veces la otra base, la base menor, ¿sí? Todo eso dividido, la suma de las bases, la base mayor, perdón, la base mayor más la base menor, ¿sí? Y todo esto multiplicado por H dividido 3, por H sobre 3. No está muy bien puesto. Vamos a ver si lo podemos mejorar. Por H sobre 3. Y esa es la ecuación que el que demostró el trapecio, que es este de acá. No, el trapecio no lo prohíben, no lo sí, este era el trapecio, no. Bueno, el que demostró el trapecio tenía una fórmula igual. Entonces, si vamos al trapecio, ¿sí? Y sub G es igual a B más 2B dividido B sobre D por H sobre 3. Y por lo tanto, Y', que se puede despejar, Y' se puede despejar, y lo voy a hacer en este de aquí también, ¿sí? Y', esto es Y sub G, ¿sí? Es la distancia desde el baricentro del trapecio, ¿no es cierto?, hasta ¿sí? el eje X. Y ahora voy a poner una distancia Y', ¿sí? Voy a insertar una recta que va a ser esta de aquí.
que va a ser la distancia desde la otra base, la voy a cambiar de color, ¿sí? Desde otra base le vamos a poner un segmentito para que veamos desde dónde hasta dónde es. O sea, desde el baricentro, base, voy voy a decir que eso es una distancia, una distancia y prima. Vamos a ver si podemos copiar esto. No, no copio. Vamos a traernos otra de acá. Entonces esta la vamos a llamar Y' G, sería la distancia que existe desde el baricentro a la base menor. Esa Y', sí, Y', ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer H menos todo este otro valor que teníamos aquí. Entonces Y', va a ser igual, no lo vamos a deducir, lo deducen ustedes, va a ser igual, ¿sí? Lo voy a poner acá. Y' va a ser igual. Voy a copiar esto. Voy a copiar esto. Esto, Y', va a ser igual. Y esto va a ser al revés. Si estoy midiendo a la base menor va sola y la otra es el doble y más nada, dividido la suma de las bases por H sobre 3. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y esto es Y'. Muy bien. Entonces, ahora quiero que volvamos, ¿sí? Volvamos a qué? Aquel concepto que decíamos que cuando veíamos cargas distribuidas, vamos a ver si lo tengo, si es este mismo archivo, creo que sí. Así que debe estar bastante más arriba. Cuando veíamos las cargas distribuidas, ¿sí? Bueno, parece que está pesado el archivo. A propósito de esta pregunta que hice en algún momento, cuando un polígono abierto y cerrado, ¿qué significado? Nadie me la contestó. Se los voy a tomar en el examen entonces. Está muy pesado Da esto. una simple resultante. ¿Cómo? A ver, de nuevo. Da una resultante igual. Ya, muy bien. Entonces después en el examen le voy a preguntar por qué, digamos. ¿Sí? No está aquí carga distribuida, está mucho más abajo. No sé por qué se ha hecho tan pesado el archivo. Parece El de que... cargas estaba en el libro. ¿Perdón?
El de cargas estaba en el libro. Ah, tenés razón. Gracias. Gracias, gracias. A ver, busquemos el libro. ¿Dónde está el libro índice? Geometría de los elementos. Ah, no, carga distribuida era, ¿no? Estamos buscando cargas distribuidas. Ok. Resultante carga distribuida, ecuación general. Creo que estaba en ecuación general. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, cuando teníamos una carga distribuida y calculábamos esta distancia de 1 y esta distancia de 2, si ustedes se fijan, si esta distancia lo estoy midiendo a este borde de acá, voy a modificar un poquito esto. A ver, voy a copiar esto. El Q1 es este valor que está en esta parte de acá. Q1 es este valor de acá. Sí, parece que está escondido. X1, le voy a poner igual a 1. Ahí apareció X1, el Q1, ¿no es cierto? Entonces, si yo mido aquí, a esta base de aquí, fíjense que dice que D1, esta distancia D1 es igual, ¿sí?, a 2Q1, y aquí la tengo, creo que la tengo, es el doble. Ya me confundí. Veamos el libro. A ver, el que presentó el trapecio, preséntelo de nuevo. Voy a dejar de compartir.